Gloria al Señor. Una vez más, una nueva oportunidad para poder reunirnos, para poder compartir la palabra del Señor. Hoy quiero predicar un mensaje que normalmente yo no digo el título del mensaje. Se llama ¿Dónde están las abejas? Así que ustedes van a descubrir por qué. Y quiero contarles que cuando Jesús de Nazaret predicaba, dicen los evangelistas que andaba de aldea en aldea predicando el evangelio. Él caminaba por todas las aldeas y su trabajo era predicar el evangelio del reino. Su mensaje inicial fue: el reino de los cielos se ha acercado, que fue cuando él comenzó a pregonar las buenas nuevas que él mismo traía. Él caminaba mucho, caminaba por todas partes. En ese tiempo, como todos sabemos, no habían automóviles, ni autobuses, ni siquiera hay algún registro acerca de que Jesús caminara, por lo menos en la Biblia, anduviera en camello. Tal vez sí, en algún momento anduvo en camello o a lomo de burro. Solo hay una pequeña, un pequeño pasaje que dice que el día en que Jesús entra triunfal a Jerusalén, que precisamente era la víspera de su muerte, cuando lo montan en un burro y el pueblo lo aclama, creyendo que era el libertador que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey guerrero, un rey que llegara a libertar al pueblo de la esclavitud del yugo romano. Yo me imagino lo difícil, lo arduo que resultaba ser. Recordemos que a la región donde Jesús habitó se le llamó en aquel tiempo, precisamente en el tiempo donde Jesús nació, se le llamaba Palestina. Por eso es que muchos hacen alusión de Jesús diciéndole el palestino. A esa región se le llamaba Palestina. Y esto fue porque precisamente en el año 63 a.C., el general romano que se llamaba Pompeyo conquistó la región de Canaán. La parte donde estaba Israel se conocía también como Canaán, o el antiguo territorio de lo que fue Israel y lo que era Judá también. Entonces los romanos empezaron a llamar Palestina a ese lugar, el país habitado por los israelitas, que es lo que nosotros conocemos. Y Palestina se convirtió en una provincia romana en la que los israelitas eran libres de practicar su religión. Esto era una cuestión muy particular que tenía el Imperio Romano. Donde ellos llegaban, ellos permitían que los pueblos pudieran tener sus costumbres, pudieran tener su religión, pudieran tener también de alguna manera su gobierno, una especie de cogobierno, pero siempre y cuando cumplieran las leyes del Imperio Romano y pagaran los impuestos, que era precisamente el motivo por el cual ellos los subyugaban o los gobernaban. El territorio estaba compuesto entonces, la Palestina de Jesús, de los tiempos de Jesús, para que tengamos una idea, estaba compuesto por 3 regiones. Una era lo que se conocía como Galilea. El profeta Isaías habla acerca de Galilea de los gentiles. Galilea, un pueblo a orillas del mar, el pueblo de Galilea. A Jesús también le decían el Galileo. Después estaba Samaria y después estaba Judea, o lo que se conoció como el territorio de Judá, donde gobernó el rey David. De esta manera entonces, hermanos, nos ubicamos a Jesús dentro de este territorio caminando grandes distancias. Él tenía que caminar para ir de un pueblo a otro distancias de 100 kilómetros, de 40 kilómetros, 60 kilómetros, y este era su diario vivir. ¿Para qué hacía esto? Bueno, para ir a los pueblos a predicar, como les dije, para hacer milagros de todo tipo y diciéndole a la gente que Dios se había acercado a ellos, reconociendo las personas, los que le reconocieron en ese momento, la salvación que venía únicamente a través de él. Hoy en día, hermanos, la humanidad ve a la persona de Jesús muy diferente, como algo muy lejano. Lamentablemente es así. Incluso muchos desconocen acerca de la presencia en la tierra del representante de Jesús. ¿Quién es el representante de Jesús en la tierra? Vamos a ver. Es el Espíritu Santo. Mucha gente desconoce eso. Esta semana recibí una llamada evangelística por teléfono. Hay una señora que me trató de evangelizar por teléfono y comenzó a hablarme y me dice: le leo un pasaje de la Biblia. Le digo: ¿qué versión me va a leer?
Entonces ya me dijo cuál era la versión. Le digo, ustedes son de la Watchtower. Me dice, sí, soy testiga de Jehová. Y entonces le estoy hablando acerca de Jesucristo. Al final me dio una cita y yo le di la cita de Romanos capítulo 10 versos 8 y 9. Le digo, y prontamente volveremos a hablar. Sí, porque la gente no conoce acerca de Jesús y no conoce acerca de la persona del Espíritu Santo. Y esto es lo que ha limitado precisamente el crecimiento de la iglesia. Por eso es que la iglesia se mantiene siempre dando vueltas. Vamos dando vueltas en círculos. A mí me hace gracia porque históricamente el pueblo de Israel tuvo que caminar 40 años dando vueltas al desierto. Se cree que fue aproximadamente, era una vuelta que duraba, cada vuelta duraba un poquito más de 15 años y resto. O sea, le dieron 3 veces vuelta al desierto en esos 40 años. Así que hoy en día, hermanos, la gente todavía sigue viendo a la persona de Jesús como algo muy diferente. Y no sé si será por desconocimiento de geografía, de historia, o no se ubican de ese Jesús que en su momento existió o vivió o caminó sobre la tierra. En el Evangelio de San Juan capítulo 14 versos 16 a 17 dijo Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esto es lo que nosotros hoy tenemos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, que es el mismo Jesús viviendo con nosotros. El Espíritu de verdad, dice el verso 17, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él se refería específicamente a su persona porque él estaba diciendo a los discípulos, pero dijo y estará con vosotros, que es precisamente lo que tenemos hoy en día. Cuando Jesús hace alusión a que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, y esto es algo que a mucha gente le causa confusión. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que hay unos que sí, hay otros que no tienen el Espíritu Santo? A veces nos cuesta entender eso, nos cuesta digerir esa situación. Bueno, precisamente porque la palabra del Señor nos enseña que no lo ve o no le conoce. Y se refiere específicamente a que si no aceptamos conocer a Jesús y reconocerle como nuestro Salvador personal, no va a poder saber alguien quién es la persona del Espíritu Santo. Es importante que nosotros conozcamos quién es Jesús para poder conocer a la persona del Espíritu Santo. Y bueno, todo esto que les he contado a manera de introducción es porque hay una historia o una parábola, como se le llama, que está registrada en los evangelios sinópticos. Recordemos que los evangelios sinópticos son el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. Se les llama sinópticos porque son muy parecidos en cuanto a la temática que ellos tocan. Esta parábola nos habla acerca de un hombre. Ese hombre preferiblemente era un campesino, era alguien que se dedicaba a sembrar la tierra. Y dice que ese hombre un día salió a sembrar, pero de una manera muy particular. No lo hizo como lo hace la mayoría de la gente. Dice que el hombre, el sembrador, como le llama precisamente Lucas, dice el sembrador salió a sembrar. Ese campesino sale a sembrar de una manera diferente. Si usted lee el evangelio de Lucas en el capítulo 8, se va a dar cuenta que este hombre no salió a hacer huecos o hoyos en la tierra como normalmente se hace con algún tipo de herramienta en nuestro medio, una macana, una pala, un palín o una estaca, ni siquiera con una estaca, sino que más bien dice que él toma las semillas y las esparce, las comienza a tirar sobre la tierra, las tira sobre la tierra con el objeto de que estas semillas encontraran un lugar donde crecer, donde germinar, donde comenzar a reproducirse. Cuando la semilla que este hombre trata de sembrar cae en la tierra, la parábola trata acerca de los diferentes efectos que produce esta semilla según el lugar donde va a caer. Y dice que las semillas cayeron en el camino y fueron tragadas por los pájaros. Una parte de esas semillas, al tirarlas el sembrador, cayeron en el camino y entonces los pájaros inmediatamente se dieron cuenta de que habían semillitas para comer y mire para acá, ¿verdad? Se las comieron. Otras cayeron en las piedras y se secaron porque no había humedad, no había tierra que las sustentara.
Otra parte cayó entre la mala hierba. Todos sabemos que siempre en el campo hay mala hierba, hay un monte, como decimos nosotros, que crece y que si no lo limpiamos, si no lo sacamos, pues lo que sembremos ahí no va a funcionar. Pero dice que esa parte que cayó entre malas hierbas, espinos y otras cosas, al nacer, la semilla nace, pero al nacer es ahogada porque la maleza era más grande y más fuerte que la planta que nació. Finalmente hay otra semilla que cayó en buena tierra. Entonces, de toda esta parte que sembró el hombre, cualquiera diría, bueno, fue un gran desperdicio porque mucho de eso se perdió. Una parte cayó en buena tierra y produjo frutos, de manera que cada semilla, de esa que cayó en buena tierra, por cada semilla nació una planta que produjo 100 frutos. Entonces fue algo maravilloso. Esta parábola, hermanos, o esta historia, la cuenta Jesús cuando está frente a una gran multitud, en compañía de mucha gente. Pero luego, cuando ya se separa del grupo, cuando ya termina de predicar y Jesús se va por allá a descansar, se va con sus amigos, sus discípulos, y ellos le comienzan a preguntar acerca del significado de la parábola. Les dice: Señor, díganos qué es lo que realmente significa, porque la verdad es que nos quedamos guindando, no entendimos absolutamente nada. Y ahora sí, le damos la respuesta en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versos 10 al 15. Aquí está la respuesta que Jesús le da a sus discípulos. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 10 al 5. Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los del camino, los de junto al camino, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y al tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo son los que retienen la palabra? Son los que dan fruto con perseverancia. Esto es muy importante. Tal vez una de las claves que podemos encontrar dentro de esta enseñanza. Y ahora sí, mantengamos el texto, y antes de comentar acerca de este texto, quiero que también leamos dentro del mismo capítulo 8 los versos 2 y 3 del capítulo 8 de Lucas, porque precisamente en el verso 1 de este mismo capítulo dice que Jesús andaba por las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, como les dije al inicio, como les dije en la introducción. Y dice el verso 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Muy bien, entonces ahora tengamos este pendiente, porque al explicar la parábola, Jesús convierte las personas, o cambia el lugar de la tierra, o el lugar donde cae la semilla, lo cambia por personas, y dice que la semilla es plantada. Entonces, al hacer la explicación, Jesús nos va a decir que esta semilla, o que esto que salió a esparcir el sembrador, lo hizo en personas, no en tierra como lo imaginábamos.
Recordemos que las parábolas son una enseñanza para ejemplificar cosas de la vida cotidiana, para convertirlas a hechos o razones que de alguna manera dan detrás de eso una verdad espiritual. Entonces Jesús convierte a las personas en la tierra que cae se convierte en personas cuando la semilla es plantada. O sea, la semilla se convierte en la palabra de Dios. ¿Vamos entendiendo? Ok. Y dice el verso 12: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lamentablemente, hermanos, hoy hablamos de cristianos que se dejan engañar todos los días por el enemigo. Hay una lucha constante del diablo tratando de engañar a los creyentes. La palabra de Dios, todos lo sabemos, fue escrita para nosotros, los hijos de Dios. No fue escrita para los inconversos, como muchos dicen. Fue escrita para que una persona se convierta a Cristo y pueda aprender acerca de cómo vivir o de cómo es que opera el reino de Dios. Así que el diablo todos los días trata de desvirtuar precisamente el trabajo que Dios ha hecho en el corazón de las personas. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Pues muy sencillo, muy sencillo. El enemigo quiere destruirnos a nosotros porque a las personas que están de su lado, o a las personas que le pertenecen, él ni siquiera se complica en molestarlas, no tiene que tratar con ellas. Pero el diablo trata día con día con los cristianos, precisamente tratando de arrebatarle, de arrancarle de su corazón la palabra. Por eso es que a la hora de que arrancan la palabra de Dios del corazón de los creyentes, no dejan que crezca y que la salvación de estas personas precisamente se pierda. Muchos saben que están en contra de Dios porque saben lo que dice la palabra. Y mucha gente de estos que han sido engañados, de estos que han sido tomados precisamente por el enemigo y que han permitido que de su corazón sea desarraigada la palabra, saben que están en contra de Dios, saben que están en contra de la palabra de Dios porque saben lo que dice la palabra de Dios, y aún así insisten en mantenerse alejados del Señor. O sea, estos son los que nunca permitieron el poder transformador del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los convierta en hacedores de la palabra. Por eso, hermanos, es que la Biblia nos dice muy claro, nosotros no solamente tenemos que oír, tenemos que hacer. O sea, tenemos que poner en práctica, tenemos que permitir que la palabra de Dios opere dentro de nosotros y que el poder transformador del Espíritu Santo día con día trabaje en cada persona. Dice el verso 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Qué difícil es cuando estamos en pruebas, ¿verdad? Qué difícil es cuando estamos ante una situación difícil. Lo más fácil de todo es dejar botado la situación, dejar botado nuestra vida cristiana y decir, bueno, tal vez yo no le intereso a Dios. Y salimos corriendo. Y permitimos que el enemigo nos revuelque y que la prueba nos destruya. Y de pronto caemos en depresión y mucha gente incluso termina suicidándose, termina entregándole su vida al enemigo ya de manera definitiva. Pues precisamente, hermanos, a este tipo de creyentes el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versos 22 al 27, los llama oidores olvidadizos. Y es una forma tal vez muy sutil de llamarnos, porque está refiriéndose precisamente a esas personas que escucharon la palabra de Dios y que la olvidaron. Por eso Santiago dice, estos son oidores olvidadizos. Y esto es común porque en las iglesias los encontramos a montones. La gente, de pronto, usted la ve en las reuniones escuchando la palabra con mucha alegría, con mucho gozo, pero resulta que al día siguiente, resulta que más tarde o tal vez dentro de unos días, cuando le sobreviene alguna situación, lo que normalmente conocemos como pruebas, su madurez comienza a descender y de pronto se convierten en peor que niños espirituales. Se apartan de todo lo que habían creído y se les ve por ahí buscando refugio, buscando oportunidades, todas las oportunidades que el mundo les ofrece.
Y el mundo ofrece muchas oportunidades. Recordemos que el mundo, las cosas que hay en el mundo le pertenecen al enemigo. Si no, no fueran tan atractivas, si no, no fuera tan llamativo pecar, tan llamativo guindarse de todos estos ganchos, de todos estos anzuelos que el enemigo nos tira. Así que vemos por ahí este tipo de personas denominándose o autodenominándose necesitados de compañía. Es que yo no tengo afecto, yo no tengo quien me quiera, y su crecimiento, hermanos, entonces comienza a decaer porque no tienen un crecimiento constante. ¿Y por qué es que no tienen un crecimiento constante? Porque no tienen cimientos en el Señor. Son gente que no está cimentada en Cristo. Por eso es que la parábola dice que como la semilla que cae en la piedra, o sea, un corazón endurecido que no permite que la presencia de Dios o que la presencia del Espíritu Santo trabaje en ellos. O sea, no hay cimientos en Dios, no hay raíces. Y el verso 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Lamentablemente, hermanos, este es un gran porcentaje de los creyentes que encontramos hoy en día en las iglesias. No los de esta iglesia, los de otras iglesias. Están padeciendo este síndrome. A los cristianos de este siglo les gusta algunas veces escuchar la palabra, pero sin asumir ningún tipo de compromiso en la iglesia, hermanos. Qué difícil es la gente que no quiere comprometerse con la obra de Dios. Qué difícil es cuando trabajamos con gente que no quiere asumir ningún compromiso en la iglesia. Hoy en día a la gente no le gusta servir, ya a nadie le gusta servir. Esquivan cuando son llamados a colaborar en la obra, siempre tienen una excusa, y esa excusa está sustentada en las cosas materiales que son más importantes que seguir a Dios. La vida cristiana, hermanos, de este tipo de personas no es prioridad. Muchos dicen: es que yo amo el trabajo, yo amo trabajar, a mí me encanta levantarme todos los días y trabajar, ojalá sábados y domingos. Y esto es porque no tienen un cimiento ni ningún conocimiento tampoco de la palabra. Estas personas, como les digo, aman trabajar, aman pasear, aman ir a celebraciones, pero no sienten ningún apego por la obra de Dios, ni sienten tampoco dolor por la gente que se pierde. Porque cuando usted siente dolor por la gente que se pierde, usted tiene que sentir dolor por aquellas personas a las cuales no se les lleva el evangelio, y se preocupa por aprender el evangelio, se preocupa por conocer la palabra para poder interactuar con alguien. Estos días que yo les decía que recibí esa llamada de esa señora que es testiga de Jehová, y me hizo gracia porque me dice: entonces usted conoce la Biblia, me dice. Le digo: bueno, por lo menos creo conocer una gran parte de la palabra de Dios. Me dice: ¿y cómo es eso? Le digo: pues yo soy pastor evangélico y estudié teología también. Me dice: pero ¿cómo podemos compartir? Le digo: claro que podemos compartir, pero bajo mis términos, no bajo sus términos. Yo no voy a permitir que ella me meta una falsa doctrina. Y hermanos, de esto está llena el mundo. Hoy en día la gente sale a la calle y si no tiene una base, si no tiene sustento sólido con lo que le están hablando, usted no sabe a qué se va a enfrentar. Y precisamente estas son las semillas que caen en piedra. ¿Por qué? Porque en cualquier momento son atrapadas, son ahogadas, el mundo las deja exactamente reducidas a nada. Tenemos que conocer la palabra de Dios, y esto es una de mis preocupaciones, ha sido una de mis preocupaciones durante este año. Necesitamos que la gente comience, despierte y empiece a leer la Biblia, empiece nuevamente a buscar, conocer quién es la persona de Jesús. Muchos dicen: pero es que yo no la entiendo. Bueno, empiece por lo básico, empiece leyendo los evangelios, empiece por el evangelio de Mateo. Y ahí va, poquito a poco. Léase 3 capítulos diarios, o 2 capítulos, o 1 capítulo diario si no tiene el hábito de lectura. Pero empiece a conocer la palabra de Dios. Sustente su vida en la palabra de Dios. Y finalmente el verso 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué lindo. Y yo me imagino que debe ser lindo trabajar con una población que sea 100% así. Gente que da fruto con perseverancia, gente que está dispuesta a
dar el 100%, porque dice Jesús que estos son los que dan fruto al 100 por uno. Este tipo de creyentes, hermanos, son los que no dan ningún tipo de problema en las iglesias. ¿Por qué? Porque están en constante crecimiento. Y uno como pastor a menudo tiene que escuchar cosas que no debería escuchar, tiene que tratar con problemas que no debería de tratar, porque uno supone que son cosas que ya están superadas. Y la gente como que de pronto se le devuelve, de pronto vuelve atrás y hay que empezar de nuevo. La gente que está sustentada en la palabra de Dios va a experimentar un crecimiento. Dice, va a dar fruto con perseverancia. Por eso es que una vez más, aquí en este versículo el Señor nos habla acerca del fruto o acerca de dar fruto. Los cristianos tenemos que dar fruto. Y dice que ese fruto debe ser con perseverancia. ¿Cómo es dar fruto con perseverancia? Es mantenerse constantemente produciendo. Es lo que nos dice el Señor. ¿Cómo nos gustaría, hermanos, que todas las personas a las cuales les predicamos la palabra día con día den frutos al 100 por uno? Pero lamentablemente no es así. Y esto porque cualquiera diría, es que para eso Jesús lo dejó dicho, que unos sí y otros no. Pero hermanos, eso está en cada persona. Eso está en cada uno de nosotros. Si usted quiere levantarse y quiere ser uno de esos que da fruto con perseverancia, que quiere levantarse y dar fruto al 100 por uno, usted lo puede hacer. Y dejar de ser el de la semilla que cayó junto al camino, o la semilla que cayó entre espinos, o la que cayó entre la piedra. Ser semilla, tierra fértil para que la palabra de Dios comience a producir. Y para finalizar, hermanos, quiero que recordemos los versos 2 y 3 del capítulo 8 de Lucas, que también lo leímos. ¿De qué nos hablan esos versos 2 y 3? Nos hablan de un grupo que caminaba con Jesús, y específicamente dice que eran mujeres, entre las que estaban algunas que habían sido sanadas de enfermedades y de espíritus malos. Dice que estas mujeres estaban comprometidas con el ministerio de Jesús. Qué bonito, qué cosa más reconfortante saber que hay gente que esté comprometida, no con el ministerio del pastor, no con el ministerio del predicador, no, con el ministerio de Jesús. Recordemos que nosotros tenemos que seguir el ministerio de Jesús, y esa es nuestra función dentro de la iglesia. Por eso es que a este tipo de mujeres yo les llamo las abejas. ¿Y usted sabe qué función cumplen las abejas en la naturaleza? ¿Para qué sirven las abejas? Para picarnos, diría alguien por ahí, para que cuando uno se arrima mucho a la colmena lo piquen. No, las abejas cumplen una función muy importante. Las abejas polinizan las flores y permiten que haya fruto en abundancia. Un día de estos compartía con Roy, ustedes conocen a Roy Mora, estaba compartiendo con él y me decía, ahora cuesta mucho y ahora si queremos producir, por ejemplo, ayotes, o queremos producir zucchinis o zapallinis o todas esas cosas que se producen en un invernadero, dice, tenemos que hacer la función de polinización nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay abejas. Las abejas se han ido acabando, se han ido terminando. Ellas polinizan las flores y permiten que haya fruto en abundancia. Es decir, son las facilitadoras de la obra. Por eso es que dice que Jesús tenía un grupo de mujeres colaboradoras, y son las que realizan prácticamente una labor invisible para que haya cosecha. Nadie se da cuenta de lo que hacen las abejas, ¿verdad? Hasta que nos explican cuál es el proceso de polinización. Nadie sabe para qué sirve. De pronto nos damos cuenta que sí son importantes las abejas. Antes la gente se volvía histérica cuando había migraciones de abejas y llegaban, por ejemplo, y anidaban un ratito en una esquina de la casa. Y incluso aquí en el centro llamaban a los bomberos y los bomberos las mataban. Y ya están comenzando a haber campañas para decir que no, que las abejas no hay que matarlas, hay que dejarlas porque están de paso. No es que se van a quedar a vivir en su casa, es que están descansando. Y más bien hay instrucciones acerca de cómo hay que tratarlas. Bueno, el asunto es que no es casualidad que antes de hablar de la parábola de la semilla, el evangelista Lucas expone que había mujeres que servían en la obra. Déjeme decirle lo siguiente, déjeme decirle que
sin estas mujeres, sin estas personas que trabajaban en la obra, aquí habla de mujeres, pero por supuesto que también hay hombres que trabajan en la obra y que son necesarios en la obra. Sin estas mujeres que servían en la obra, esa tierra de la que habla la parábola, que produjo frutos al 100 por 1, no habría funcionado. No habría funcionado si ellas no hubieran impulsado el ministerio de Jesús. Entonces, ¿qué necesita el día de hoy la iglesia para poder caminar? Necesita esas abejas que trabajen en la obra, que impulsen el ministerio de Jesús. Por eso es que muchas veces nosotros los pastores nos sentimos muy solos en las iglesias. Y la gente cree que es muy bonito y es muy fácil y es nada más de venir el domingo a predicar. Pero detrás de todo esto hay un trabajo grande. Hay una parte administrativa que se hace, hay un trabajo con las ovejas que constantemente uno está recibiendo llamadas. Por eso les decía, de gente que de pronto se le devuelve y que está con problemas y que necesita que se reúnan con el pastor un ratito para hablar con ellas. Y esto es parte del trabajo ministerial que otras personas, otros colaboradores de la iglesia podrían hacerlo. Y nos estamos quedando dormidos, hermanos. Por eso es que el ministerio no camina, por eso es que las iglesias están estancadas. Y yo les decía, ¿cómo nos cayó como anillo al dedo la pandemia? Porque entonces la mayoría de la gente dejó de trabajar. Y ahora que les decía, actividades en donde nos reunimos, el simple hecho de compartir un pedacito de carne con pico de gallo, un poquito de arroz, todas esas cosas que se comparten es absolutamente necesario porque nos unen como grupo y nos dan sentido de pertenencia en la iglesia. Pues dice que Jesús tenía mujeres que hacían esas cosas y que hacían que el ministerio caminaba. Esas mujeres trabajaban orando, trabajaban ayudando para que las personas que llegaban por primera vez a escuchar la predicación se sintieran bien. Dejamos eso. De pronto dejamos de lado el recibir a la gente, el tratar con cariño a la gente, el contactar a esa persona y pedirle el número de teléfono para estarla llamando. Entramos en un enfriamiento, en una falta, en una apatía total con las personas nuevas que llegan. Necesitamos gente nueva que venga a trabajar. Necesitamos gente nueva que venga a integrarse a la iglesia, porque esa es gente que va a conocer la palabra. Y para mí, cada uno de los miembros de una iglesia es un multiplicador de la palabra de Dios. Es alguien que va a llevar el evangelio donde quiera que vaya. Por eso, hermanos, es importantísimo que haya alguien haciendo este trabajo. Hacer que la gente que viene se sienta bien atendida, se sienta querida, tenga deseos de regresar. ¿Cómo cuesta cuando a alguien se le pierde a uno y a veces uno no tiene contacto? Y entonces uno le pregunta a hermano, ¿y usted tiene el contacto de fulano? Ay, no, yo no sé. Yo sí la conozco, pero no sé quién es. O sé dónde trabaja, pero no tengo el teléfono. ¿Qué nos cuesta, hermanos? Estamos en el tiempo de la tecnología. Fortalezcamos la iglesia. Necesitamos abejas trabajando para fortalecer la obra, para que esa semilla, que es la palabra de Dios, produzca ese fruto necesario al 100 por 1. La gente es importante porque sabemos que algunos son impulsadores de la obra, que diezman, que motivan a la gente para que la gente entregue sus diezmos a la obra. Y esto es importante. Hemos dejado de lado el tema de la importancia de diezmar. Hoy en la tarde tuve una plática muy interesante con un hermano que me llamó, que no es miembro de esta iglesia y que él es católico. Y me dice: Jorge, yo necesito que usted me explique cómo es eso del diezmo. Yo necesito aprender cómo es eso del diezmo. Entonces yo le explicaba: vea, el diezmo no es para salvación, uno no se salva pagando el diezmo, pero sí va a tener mucha bendición porque es un principio de obediencia, es un principio en el cual usted le corresponde al Señor. Y si usted es un diezmante, usted va a ver los frutos en su vida, en su trabajo. Nunca le va a faltar el trabajo, el Señor lo va a bendecir, porque es una promesa que el Señor hizo en el libro de Malaquías capítulo 3 verso 10. Pero necesitamos gente que le explique esto a las demás personas, porque necesitamos que la obra se levante, que la obra crezca. Por eso, en esta noche, hermanos, yo quiero terminar haciendo esta pregunta. La parábola de la semilla fue muy importante, fue muy interesante, porque nos enseñó que lamentablemente se está perdiendo mucha semilla. O sea, mucha de la palabra que se está predicando en los lugares de reunión se está perdiendo.
porque está cayendo en mala tierra, porque el enemigo la está destruyendo, por muchas situaciones, tal y como nos enseña este capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Pero la pregunta para finalizar: ¿dónde están las abejas? ¿Dónde están las abejas que van a polinizar esas flores y que van a hacer que la obra crezca? Que el Señor les bendiga en esta noche y que la paz de Dios les guarde irreprensible para la venida de Cristo.